Bien, María Camila, muchas gracias. Yo organizo todo lo que es debido y comparto pantalla. Yo creo que ahí se ve algo, ¿cierto? Sí, ahí se ve bien. Bien, Si la puedes poner grande, pues sí, está corriendo aquí algo. listo. Bien. Buenos días a quienes están ahora conectados, a quienes también organizaron el evento y bueno, a las demás personas que estén por ahí escuchando esto que les voy a compartir el día de hoy. Que titulé La amistad en los caminos, sobre Don Quijote y Sancho, a propósito de una idea que podamos encontrar acerca de la amistad de carácter filosófico, obviamente, en el libro, en el libro del Quijote. Y una amistad filosófica con un, con un rasgo fundamental, con un rasgo particular que noto en la lectura, y es lo que se despliega a lo largo del camino entre los dos personajes, entre Sancho y el Quijote, especialmente lo que se despliega como conversación, como diálogo, o como se dice también muchas veces en el texto, términos de coloquios. Así que nos vamos a preguntar por una amistad que es transformación, una amistad que es movilidad, o una amistad que es puro sentido regenerador de la existencia. Cuando digo regenerador, es una amistad que se va haciendo a la medida que el camino avanza. Y esto es interesante porque de entrada ya nos saca de una idea estática de lo que podemos considerar este tipo de vínculo. Entonces, la presentación, la amistad en los caminos, tiene un interés y es obviamente el problema de la amistad, no digamos únicamente concepto, digamos el problema de la amistad, tema filosófico por excelencia, lo sabemos. Y entonces buscamos exponer la necesidad de establecer un tipo de vínculo eh, o reconocer un tipo de vínculo que es distintivo o que se da de forma distintiva entre las personas. En realidad, que se da de forma distintiva con muy pocas personas. Y esa es otra característica fundamental de la amistad. La amistad es selecta y la amistad es excepcional. También interesa una dimensión del mundo compartido. Hacia allá va a girar una parte de la conclusión, o sea, una dimensión del mundo compartido, porque aparentemente el libro nos lleva a considerar, o sea, el Quijote, que el mundo sin amistad es doloroso, que el mundo sin amistad tiene mucho de tragedia. Un escenario, obviamente, como ya lo enuncié, es el texto del Quijote, concretamente el problema de la amistad en una relación clásica, en una relación conmovedora, en una relación dispar, y esto vale la pena anotarlo, dispar porque se dan entre dos personajes absolutamente diferentes, que nos van a llevar a pensar el elemento, el rasgo de la diferencia, de por qué el otro es otro, por qué la otra persona es otra persona, necesariamente cuando reconocemos en ella ese carácter de diferente. Es una amistad absolutamente dispar. Sancho, que puede ser el personaje más simple de la historia de los personajes simples, y obviamente Don Quijote y su motivación aventuresca y caballeresca, producto de una transformación de Alonso Quijano el Quijote, y de una afirmación, una fidelidad con un proyecto o incluso una utopía que nace de esa transformación. Es decir, quiero ser caballero andante y voy a ser efectivamente caballero andante. Y para ello hay algo que necesito y es
alguien que secunde o que siga esa tarea. O sea, necesita de alguna forma a un cercano, y ese cercano se irá convirtiendo progresivamente en el texto en un amigo. Entonces, la amistad entre Don Quijote y Sancho nos interesa, y nos interesa, o sea, tomar esto, o la conversación, o el diálogo, o la transformación, o la movilidad que les dije, como un recurso meramente para seguir algunas notas que se van a ir reconociendo a lo largo de esta intervención. Bien. Perdona, mi amigo, de la ocasión que te he dado de parecer loco como yo, haciéndote caer en el error en que yo he caído, de que hubo y hay caballeros andantes en el mundo. Eso está hacia el final de la segunda parte del texto, incluso ya en las últimas páginas del texto. Y apelo a esto porque para iniciar es bueno considerar un grado de intimidad que se establece entre el Quijote y Sancho, que va a concluir de alguna forma en esta petición de perdón que tiene el Quijote con su escudero. Cuando digo petición de perdón, pena que me pase acá, es porque hay que reconstituir los términos de la aventura y reconstituirlos cuando ya el personaje de alguna forma se ha reintegrado a una situación inicial, que no es así totalmente, pero cuando ya hay un mecanismo de renuncia, un mecanismo de reconocimiento de que la aventura termina, el gesto del perdón al amigo es un gesto de absoluta intimidad, de reconocer entonces que ha pasado el tiempo, de reconocer que algo ha sucedido y que no solo a cada uno en calidad de individuo le ha pasado algo o le ha ocurrido algo, sino que al mismo tiempo ha sucedido algo muy importante para dos personas. Es decir, dos personas se han transformado. Ha surgido un vínculo que no estaba al inicio. Entonces, esta idea del perdón que se lee al final no es un perdón a secas, sino que es un perdón entrañable. O sea, es un perdón que duele. Es un perdón que limita con la muerte. Es un perdón que uno podría llamarlo absoluto, en tanto está afirmando el Quijote con en este pasaje que efectivamente hubo una amistad con ese personaje llamado Sancho, que efectivamente el tiempo pasó y hubo una transformación de los dos personajes. Entonces, eso es muy importante. Perdón, amigo. La presencia del amigo adquiere un centro potente, por más relevante que sea la consideración de la historia personal. Aquí se vuelve más relevante la historia compartida. Entonces, buscar o pretender al amigo en el momento definitivo, ya cuando está cerca la muerte, para este caso, o para mí por lo menos, y lo que les quiero compartir, tiene la idea de afirmar que entre estos dos personajes ocurrió ese fenómeno excepcional, distintivo, que es la amistad. Y ya podemos, ahora sí, ir devolviendo los pasos, ir de ese final del texto hacia notas. Pongo esto por aquí para que no me incomode tanto. Listo. Devolver un poco los pasos hacia otras notas anteriores del texto y que nos van a ayudar entonces a reconocer el carácter filosófico de este problema. Entonces, hay una invitación. Lo primero que hay es atraer al otro a la aventura que se desea desarrollar. Entonces, ¿qué hace que dos mundos logren una comunicación o una interacción tal que permite la configuración de una amistad? ¿Qué permite eso? Que se configure esa relación en términos excepcionales. Entonces, la pregunta remite a las motivaciones. ¿Qué se proyecta en el camino? ¿Qué se proyecta en la aventura? Hay un texto muy bello, una carta de Luis Tejada a doña Paula Giraldo,
el cronista Luis Tejada, donde le escribe lo siguiente: comprende entonces mi angustia y mi urgencia espiritual de hallar un interlocutor, ese ser excepcional y selecto, para expulsar por la lengua, gran método, el demonio interior que nos posee con más fuerza que nunca en medio de la soledad conmovedora de los campos. Hasta ahí la nota de Luis Tejada, que le está indicando a doña Paula Giraldo en esta carta, en específico, dos asuntos que tienen que ver con la urgencia espiritual y con cierta angustia por no tener un interlocutor. En últimas, por no tener un amigo. Y vamos a ver que esto nos va a servir mucho para pensar la amistad que se da entre Sancho y el Quijote, o ese tipo de amistad. O sea, ya habíamos mencionado que tiene ese rasgo excepcional, o sea, que no se da convencionalmente, que no se da comúnmente, que no es la norma en los vínculos intersubjetivos. Podemos mencionar también que tiene un carácter memorable, o sea, que la memoria debe preservar, que la memoria debe rescatar, que es digno que la memoria se apropie de ese vínculo, porque hace bien que esa otra persona intervenga en la existencia propia, por sus cualidades, obviamente. Luis Tejada nos lleva a pensar la necesidad de establecer un interlocutor, incluso el afán de encontrar un interlocutor, o sea, una persona con quien dialogar el mundo, que el mundo no sea solo aislamiento, que el mundo no sea una especie de soledad donde no hay nada que comunicar, que ese es un problema del Quijote, una forma de ver el Quijote, como un drama de incomunicación. Tendríamos que preguntar si efectivamente es un drama de incomunicación, o si es todo lo contrario, si es un propósito por comunicar tanto el mundo propio, por acercar tanto el mundo propio, que se descubre el drama de la incomunicación. Me gusta pensarlo más así, está más cerca del diálogo, está más cerca de la conversación. Y si nos interesa entonces pensar eso en términos filosóficos, pues está más cercana a la filosofía hacer un ejercicio dialógico, algo que se comparte, algo que se comunica, un pensamiento propio que puede compartir con otros pensamientos, por lo menos que se puede articular en virtud de que hay otras existencias que dialogan con eso que yo pienso. Entonces, todavía sin una conciencia de la amistad muy clara, Don Quijote se lanza a la aventura y busca un interlocutor. Y eso ocurre en la segunda salida de Don Quijote. Ya con su condición de caballero, siente que hay cosas que faltan para reafirmar su condición o para hacerlo efectivamente. Y necesita un interlocutor, y aquí de nuevo apelamos a Luis Tejada, con unas características muy precisas. No todavía, no en la primera enunciación, eso luego va a aparecer en el texto, porque esas características cobran importancia. O sea, un ser excepcional, ya lo dijimos. Y recordemos la otra característica que mencionaba Luis Tejada, un ser selecto. Un ser selecto porque tampoco es un ser como todos los seres, sino que tiene que ser ese ser, tiene que ser esa existencia con determinadas características. ¿Para qué? Para que el mundo pueda ser compartido, para que el mundo pueda ser comunicable. Entonces, para sobreponerse a la angustia y a la urgencia espiritual, el interlocutor viene a establecer un lazo que se va a configurar íntimo. Tampoco es cualquier lazo. Luego de la primera salida de Don Quijote, cuando se arma caballero, hay un retorno debido a la insatisfacción del personaje. O sea, hablamos de que la aventura requiere algo, que la aventura de alguna forma todavía es incompleta, y el Quijote en ese retorno y en la configuración de ese vínculo de interacción inicial, no lo llamemos todavía amistad, hace tres cosas. Primero, funda el mundo bajo unos parámetros de autonomía. Y funda el mundo porque lo está redescubriendo. Y bajo unos parámetros de autonomía porque el Quijote
al lado de Sancho se puede afirmar autónomamente como el Quijote. ¿Y por qué Sancho? Al lado del Quijote, y este proceso un poco más demorado, se puede afirmar autónomamente como Sancho por el establecimiento de la amistad. Un segundo elemento es redescubrir el mundo. Constantemente el mundo vuelve a ser nombrado. Y vuelve a ser nombrado porque hay un choque de interpretaciones. Continuamente hay un choque de interpretaciones. Interpretaciones que con el tiempo también van a adquirir cierta semejanza, que es importante para que se establezca esa condición del diálogo. Y finalmente, desear el mundo. Es decir, esto es muy importante porque es síntoma de la potencia de vida. O sea, vale la pena vivir por la cercanía del amigo, por la interacción del amigo. En este caso, porque se funda un interlocutor. Entonces, hay una exigencia o un deseo también de adelantar un relato propio. Un relato propio de nuevo, autónomamente, por esa cercanía del amigo. Entonces, todavía sin una conciencia de la amistad, Don Quijote invita a un labrador vecino suyo a que lo acompañe en la aventura. Y es una invitación que es apertura, todavía sin saberlo, a la construcción de una amistad memorable, selecta y excepcional, como lo decíamos ahora. ¿Con qué fin? Con el fin de superar la condición dramática del mundo incomunicado o la angustia del mundo incomunicado. Al mismo tiempo, esta invitación o esta apertura que se da es una apertura a compartir el camino o lo que es lo mismo a compartir la aventura. Entonces le dice o leemos esto en el texto. En lo del asno reparó un poco Don Quijote, imaginando si se le acordaba si algún caballero andante había traído escudero caballero asnalmente. Pero nunca le vino alguno a la memoria. Mas con todo esto determinó que le llevase con presupuesto de acomodarle de más honrada caballería, en habiendo ocasión para ello, quitándole el caballo al primer descortés caballero que topase. Proveyóse de camisas y de las demás cosas que él pudo, conforme al consejo que el ventero le había dado. Todo lo cual hecho y cumplido, sin despedirse Panza de sus hijos y mujer, ni Don Quijote de su ama y sobrina, una noche se salieron del lugar, sin que persona los viese, en la cual caminaron tanto que al amanecer se tuvieron por seguros de que no los hallarían, aunque los buscase. Y unas líneas anterior. En este tiempo solicitó Don Quijote a un labrador vecino suyo, hombre de bien, si es que ese título se puede dar al que es pobre, pero de muy poca sal en la mollera. En resolución tanto le dijo, tanto le persuadió y prometió, que el pobre villano se determinó de salirse con él y servirle de escudero. Decíale, entre otras cosas, Don Quijote que se dispusiese a ir con él de buena gana, porque tal vez le podía suceder aventura que ganase, en quitarme allá esas pagas alguna ínsula, y le dejase a él por gobernador de ella. Con estas promesas y otras tales, Sancho Panza, que así se llamaba el labrador, dejó su mujer y hijos y asentó por escudero de su vecino. Entonces, se halla un interlocutor, la aventura se funda la idea del mundo, o más bien una aventura para fundar el mundo bajo parámetros de autonomía, ya lo dijimos, se establece una idea de potencia de vivir, o sea, de que vivir vale la pena, de que se desea el mundo porque existe la amistad o porque se desea la existencia del amigo, perdón, o porque se proyecta la vida con la cercanía del amigo. Y se emprende eso que hemos llamado un camino compartido. Pues hasta aquí es invitación. Hasta aquí es extenderle la mano al otro para que siga el relato que se ha construido. Don Quijote. O sea, cede más Sancho. Está entregando más de su ser Sancho. Quijote está obedeciendo un relato que viene de la lectura de los libros de caballería. Otro elemento que podemos pensar es el problema de la diferencia. O sea, descubrir la diferencia es descubrir a la otra persona. Tener una idea con más certeza de la otra persona. O sea, empezar a presenciarlo, íntimo. Es decir, que hace parte de mis asuntos fundamentales.
O sea, que lo voy integrando, que va saliendo de ese lugar de la extrañeza. ¿Qué logra eso? ¿O qué lo permite? Dos cosas. Primero, la cercanía o la convivencia. O sea, eso es una amistad que trasciende los días, que trasciende el tiempo, o sea, que sigue una aventura que se comparte día a día. O sea, las personas aquí conviven, los amigos aquí conviven. Y segundo, el diálogo, porque la dimensión de la palabra y la cercanía del cuerpo, pero especialmente la dimensión de la palabra, va a ofrecer o va a permitir llegar poco a poco a eso que podemos llamar intimidad. O sea, allí donde se pueden enunciar asuntos fundamentales de toda existencia. ¿Qué se identifica como finalidades? Y porque eso también establece un parámetro de diferencia. O sea, las motivaciones son absolutamente diferentes. Las motivaciones del Quijote, o de Don Quijote, perdón, están más del lado de cumplir o de ser fiel con un relato, con una transformación, con un modo de ser que se ha dado. Ese modo de ser es el de ser caballero andante. Mientras que las motivaciones de Sancho o su actuación viene dado por una promesa. ¿Cuál promesa? La promesa del gobierno de la ínsula, es decir, recibir un mérito, recibir una dádiva por favores que va a desempeñar como escudero. Advertir la diferencia entonces ofrece un suelo de realidad para que surja una relación de amistad. Eso es bello, lo del suelo de realidad. O sea, se crea un vínculo entre comunes. Y se trata de que el mundo al mismo tiempo sea común. No igual, no idéntico, sino común. Que las miradas puedan cruzarse de tal forma que puedan señalar en el mundo objetos comunicables, situaciones comunicables. Asunto que va a ser bastante difícil en el Quijote. De nuevo, por el tema y la interpretación distinta de los hechos, de los fenómenos. Siempre hay versiones chocándose y es difícil que concilien, es difícil que lleguen a un punto seguro. Por lo tanto, es una amistad que se hace netamente en la diferencia. O sea, la otra persona tiene otras características. Entonces, ¿cuánto podemos interactuar con ese otro? ¿Cuánto podemos intimar con esa otra persona? Hacer de la aventura un relato comunicable gracias a lo que pueden pensar, decir, proyectar cada una de las partes viene a ser un requisito. Entonces, dimensionar otra existencia como una existencia que no hace parte de la proyección de mi mundo, o sea, que yo no pongo mis características en la otra persona, sino que la otra persona vale por su existencia autónomamente, eso es establecer un principio de realidad y reconocer una diferencia. ¿Para qué? Para poderla integrar a la presencia. O sea, para poderla integrar al yo. Integrarlo como esa otra persona, como esa otra existencia. Señor, yo soy hombre pacífico, manso, sosegado, y sé disimular cualquier injuria, porque tengo mujer y hijos que sustentar y criar. Así que sea a vuestra merced también aviso, pues no puede ser mandato que en ninguna manera pondré mano a la espada, ni contra villano ni contra caballero, y que desde aquí para adelante de Dios perdono cuantos agravios me han hecho y han de hacer. Ora me los haya hecho o haga o haya de hacer persona alta o baja, rico, pobre, hidalgo, pechero, sin aceptar estado ni condición alguna. Sancho establece una diferencia en los términos de la aventura. Yo soy pacífico, manso y sosegado. ¿Qué está diciendo? Yo no tengo la intrepidez suya. O sea, mi sentido de la aventura es seguirlo por estas motivaciones determinadas. Y estas son mis características. Y estas son mis condiciones. Y de este relato es muy difícil que me salga. Y está bien, porque también ha planteado sus características que también son de alguna forma inamovibles. Hasta aquí ambas características, ambos rasgos de los comportamientos son inamovibles. Afirman la diferencia, o sea, se afirman que el otro es efectivamente un otro, que la otra existencia es otra existencia, que si la debo integrar, primero tiene que haber esa imagen desnuda.
Se volvió Sancho y le dijo: este es el día, oh Sancho, en el cual, Don Quijote le dice a Sancho, se ha de ver el bien que me tiene guardado mi suerte. Este es el día, digo, en que se ha de mostrar tanto como en otro alguno el valor de mi brazo, en que tengo de hacer obras que queden escritas en el libro de la fama por todos los venideros siglos. Pues aquella polvareda que allí se levanta, Sancho, pues toda es cuajada de un copiosísimo ejército que diversas e innumerables gentes por allí viene marchando. A esa cuenta, dos deben de ser, dijo Sancho, porque de esta parte contraria se levanta a sí mismo otra semejante polvareda. Volvió a mirarlo Don Quijote y se vio que así era la verdad, y alegrándose sobremanera, pensó sin duda alguna que eran dos ejércitos que venían a embestirse y a encontrarse en mitad de aquella espaciosa llanura, porque tenía todas horas y momentos llena la fantasía de aquellas batallas, encantamentos, sucesos, desatinos, amores, desafíos, que en los libros de caballería se cuentan, y todo cuanto hablaba, pensaba o hacía, era encaminado a cosas semejantes. La polvareda que había visto se levantaban dos grandes ovejas y carneros que por aquel mismo camino de dos diferentes partes venían, las cuales con el polvo no se echaron de ver hasta que llegaron cerca. Y con tanto ahínco afirmaba Don Quijote que eran ejércitos, que Sancho lo vino a creer y a decirle: Señor, pues ¿qué hemos de hacer nosotros? ¿Qué? Dijo Don Quijote: favorecer y ayudar a los menesterosos y desvalidos. Pues aquí están las otras condiciones. Si teníamos en virtud de una caracterización de Sancho un hombre pacífico, manso y sosegado, aquí tenemos al hombre aventurado, quien está utopizando la realidad, a quien está fantaseando la realidad. Y esto es importante, esto es muy, 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 muy importante. Porque es decir, no acepto la realidad tal y como es, que tiene otras consecuencias, claro está. O sea, no acepto el mundo tal y como me es dado. Apelo entonces a esa facultad que es la imaginación para hacer otra lectura. Y eso está bien, porque establece una crítica profunda de todo lo que podamos considerar una normalización en la interpretación del mundo. O sea, el mundo no es solo, no es únicamente lo que recibimos por prejuicios, por convenciones, por una normativa, sino que el mundo también es aquello que podemos imaginar o transformar. Entonces, la diferencia permite, ¿cuándo ocurre esto? Una dotación de realidad para mí y para la otra persona que ya se configura como amigo en este caso, y exige una renuncia al egoísmo. Entonces, establece un punto de lo deseable con la otra persona, o sea, por eso no es egoísmo, porque el mundo es deseable en tanto hay un otro cercano, en tanto hay otra persona con la que empiezo a intimar, y en tanto se establece un vínculo de proyección. O sea, compartamos el mundo. Es mejor el mundo dialogado que el mundo en aislamiento. Porfa, yo. Una conexión y ya. Lo que exige Don Quijote es hacer la aventura deseable. O sea, ya sabemos que esto consiste en hacer el mundo deseable, en potenciarlo vitalmente. Entonces, lo primero es compartir un camino. O sea, hacer del mundo una aventura y distinguirlo como un lugar que vale la pena. O sea, que está bien que el mundo ocurra bajo los términos de la amistad. Hay otro elemento, que es el elemento del diálogo, muy importante, bajo dos características, bajo la honestidad y bajo la confesión. Entonces, la amistad establece un escenario para la honestidad. O sea, inicialmente, la verdad del mundo propio. O sea, ser desnudamente. ¿Por qué? Porque le confesamos más bien nuestra intimidad al amigo. O sea, porque lo llevamos a participar
de nuestros dolores más íntimos, de nuestras proyecciones más íntimas. Una imagen que pone Cervantes en el texto, en el Quijote, la del desnudamiento, literal. Ahorita vamos a ver en qué sentido. Cuando se queda el Quijote, Don Quijote en Sierra Morena, en la Sierra Morena, desvistiéndose como una suerte de penitencia ante el gesto que hace de enviarle una misiva, una carta a doña Dulcinea o a Dulcinea del Toboso con su amigo. O sea, su amigo le confiesa una verdad absolutamente íntima. O sea, le desnuda su alma. O en palabras de un texto que es clásico sobre la amistad, en las epístolas morales de Séneca a Lucilio, en palabras de Séneca, lo siguiente. Reflexiona largo tiempo, le dice a Lucilio, si debes recibir a alguien en tu amistad. Cuando hayas decidido hacerlo, acógelo de todo corazón. Conversa con él con la misma franqueza que contigo mismo. La imagen de acoger en el corazón, que sería la misma imagen o equivaldría al desnudamiento del alma, o a lo que en esas páginas, que vamos a leer un poco ahora, va a hacer Cervantes al evidenciar lo que puede hacer la amistad para comunicar un mensaje absolutamente íntimo. Entonces aquí ya se está configurando un vínculo mucho más cercano. Si hay un tipo más, digámoslo, pragmático, siendo a un asunto de la promesa, deriva de los favores y de los trabajos como escudero, aquí cambia. Aquí cambian los términos. Aquí hacen parte de algo más espiritual, si lo podemos decir así. Algo que hace parte de una estructura mucho más íntima, donde se pone toda la existencia en procura de preservar un vínculo de carácter amistoso. Lo que leemos en Don Quijote y Sancho no es una articulación totalmente satisfactoria de los contenidos para la amistad. Por eso es diálogo. O sea, las diferencias develan las tensiones, la interpretación del mundo, la lectura de los hechos, unos que vienen dados por los libros de caballería y otros por la finalidad del gobierno de la ínsula. O sea, hay tensiones, hay conflictos, por eso el diálogo es activo. No es una articulación perfecta, una armonía perfecta entre dos partes, sino que es una armonía que se trae al mismo tiempo tensionante, que flaquea. Pero lo que se busca hasta el final es que no se cierre el canal de comunicación. O sea, que el mundo pueda seguir siendo un mundo compartido a pesar de los conflictos normales que establece el diálogo íntimo con otra persona. Entonces, diálogo como honestidad y confesión viene a ser la comunicación de la verdad del propio mundo y la acogida que se da en términos de alma o en razón, si queremos seguir esa imagen de Séneca, a la existencia del otro. Por vía de mi padre, dijo Sancho en oyendo la carta, que es la más alta cosa que jamás he oído, pese a mí, y como que la dice vuestra merced ahí todo cuanto quiere, y qué bien que encaja en la firma el caballero de la triste figura. Digo de verdad que es vuestra merced del mismo diablo y que no hay cosa. Todo es menester, respondió Don Quijote para el oficio que trayo. Ya pues, dijo Sancho, ponga vuestra merced es otra vuelta la cédula de los 3 pollinos y fírmela con mucha claridad, porque la conozcan en viéndola. Que me place, dijo Don Quijote. Una carta que escribe Don Quijote para Dulcinea y se la está confiando ¿a quién? Al amigo. Entonces, el diálogo, como honestidad y como confesión, me está diciendo que tengo un problema de conexión, ya ustedes me dirán si se escucha mal o algo así. Como honestidad y como confesión, involucra otras dimensiones, las tensiones, o sea, el choque normal por las interpretaciones del mundo, la confianza, o sea, establecer un vínculo cercano con el amigo, es confiarle el mundo propio, o sea, es confiarle una dimensión
que no se le daría a ninguna otra persona, por la vulnerabilidad, por la fragilidad. Del amigo no esperamos el daño, por lo tanto le podemos confiar la intimidad y una reconfiguración constante de los contenidos. Avancemos un poco al elemento del reconocimiento y al elemento de admiración y el consejo. Antes de esto, o sea, constantemente tenemos una equivocación en los términos, dada también por la exigencia de una amistad verdadera, virtuosa, siguiendo Aristóteles, o sea, es decir, una amistad entre buenos, o sea, una amistad plena, y no. Para que exista este reconocimiento, por lo menos como se da en el texto, la amistad debe ser construyendo imperfecta, o sea, lo suficientemente humana. Entonces perdemos de vista primero los grados, o sea, que hay amistades por grados, y que el grado, un grado definitivo, o sea, una amistad plena o una amistad lo suficientemente verdadera o virtuosa, no implica perfección. Hay una proyección, o sea, no permitir que el transcurso del camino aliente un encuentro, más bien permitir que el transcurso del camino aliente un encuentro memorable, un encuentro digno. En De la amistad, Montaigne dice lo siguiente sobre su amistad clásica con Etienne de la Boétie, lo siguiente: por lo demás, lo que llaman más generalmente, o lo que llamamos generalmente amigos y amistades, no son sino relaciones y conocimientos entablados por alguna casualidad o conciencia, mediante la cual enlázanse nuestras almas. O sea, está diciendo, por lo general, lo que llamamos amistad se establece en estos términos. O sea, no en los términos de una amistad plena. Pero bueno, lo que sigue es importante. En la amistad de la que hablo, se mezclan y confunden una con otra, en unión tan universal que borran la sutura que las ha unido para no volverla a encontrar. Si me obligan a decir por qué le quería, o sea, al amigo, a su amigo, siento que solo puedo expresarlo contestando, porque era él, porque era yo. O sea, el diálogo explica la amistad y el diálogo permite el reconocimiento. O sea, porque era él y porque era yo. Porque éramos dos existencias. O sea, por la diferencia. O sea, porque amaba a su amigo en su totalidad. No en virtud de la experiencia propia. Entonces, la confesión está en la confianza. Desnudar el mundo propio y comunicarlo. ¿Qué le confía Don Quijote a Sancho? El sentido de su aventura, el fundamento de su aventura, o sea, su amor. Y al mismo tiempo le confía toda la aventura porque está caminando con él. Así se llega al reconocimiento. Es decir, a darle un lugar real, y esto es real resaltado, subrayando el carácter autónomo también de esta idea de lo real, al amigo. Eso le cuesta a Don Quijote a lo largo del texto, pero lo logra en muchos pasajes. Que Sancho sea Sancho, por su realidad sencilla, por su realidad simple, por su realidad de labrador. Recordemos que esto es una continuación, una construcción, perdón, de un inicio que es proyección de la aventura. O sea, allí se establecieron los principios del establecimiento del vínculo. Usted es esto y yo soy esto. Yo soy caballero y usted es escudero. Y bajo esa jerarquía, incluso se da el reconocimiento. Bajo esa jerarquía, porque la jerarquía se va perdiendo, porque la jerarquía se va anulando. Y porque al final entonces no se trata del escudero y el amo, del escudero y el señor, sino de Sancho y el Quijote, en términos de amistad. Entonces, reconocer es tener una imagen lo más clara posible del otro. Una forma de reconocer de conseguir ese reconocimiento es como admiración. Oigan esto. Lo segundo, has de poner los ojos en quién eres. No, aquí, perdón. Pero esta fue mi suerte y esta mi malandanza.
No puedo más seguirle, perdón. Somos de un mismo lugar, he comido su pan, quiérole bien, es agradecido. Dióme sus pollinos y sobre todo yo soy fiel, y así es imposible que nos pueda apartar otro suceso que el de la pala y asadón. Y si vuestra altanería no quisiere que se me dé el prometido gobierno, de menos me hizo Dios, y podría ser que el no darme le redundase en pro de mi conciencia. Que Maguera tonto, se me entiende, aquel refrán de por su mal le nacieron alas a la hormiga. Y aún podría ser que se fuese más Aina Sancho escudero al cielo que no Sancho gobernador. O sea, un elogio de su fidelidad, un elogio de por qué comparte el mundo con Don Quijote, porque somos de un mismo lugar, porque he comido su pan, porque lo quiero bien. Y en términos de o sea, entonces el reconocimiento, que pasa la admiración y que pasa el consejo. O sea, a la capacidad de decirle algo al otro que transforme su mundo. Ya vamos terminando, para que no se asusten con el tiempo. Entonces, compartir el saber para que el otro sea más excelente. O sea, para que el otro, el amigo, sea más virtuoso. Los consejos que le da Don Quijote a Sancho para que gobierne la ínsula. Dos tipos de consejos, consejos para el alma y consejos para el cuerpo. Los consejos para el alma son preciosos. Le dice Don Quijote a Sancho, estos consejos para que adornes tu alma, para que sea más excelente. En últimas, si la amistad es promesa, si la amistad es proyección, también para que la amistad sea más, porque en virtud de que el amigo es más excelente, yo también soy más excelente. Lo segundo, le dice Don Quijote a Sancho, has de poner los ojos en quién eres, procurando conocerte a ti mismo, que es el más difícil conocimiento que puede imaginarse. Del conocerte saldrá el no hincharte como la rana que quiso igualarse con el buey, que si esto haces vendrá a ser feos pies de la rueda de tu locura la consideración de haber guardado puercos en tu tierra. ¿Qué tenemos entonces? Ya con esto vamos a cerrar. Hay un sentido de la amistad, que el sentido que da la amistad es un sentido que alienta a vivir, que vale entonces la pena vivir. O sea, que hay un conocimiento de tipo práctico, o sea, hay un saber práctico que se logra en la amistad, o en este caso siguiendo el recurso del Quijote, en la aventura, que nos permite decir, puedo vivir mejor, puedo enunciar de forma más excelente mi mundo, puedo ser más virtuoso por ese conocimiento que se logra entre dos, o sea, por haber afirmado al mismo tiempo un mundo compartido. ¿Qué ocurre? Una transformación en las partes, o sea, se camina hacia la amistad, se comparten los ritmos. Eso es muy bello, esa idea de los ritmos. En Viaje a Pie, Fernando González camina con don Benjamín Correa y lo primero que tienen que hacer es armonizar los ritmos. Vea, vamos a caminar usted y yo. Vamos a seguir esta ruta. Tenemos que entendernos en los ritmos. Y si usted se cansa, entonces nos detenemos. Incluso en un pasaje donde don Benjamín camina muy lento, lo que hace Fernando González es una petición para que consigan un caballo manso, lento, que compagine con el ritmo de don Benjamín. O sea, es pura armonía del ritmo para que el mundo pueda ser mundo compartido. Hay una importante, y eso es una característica fundamental de la amistad. Ya son las últimas ideitas. Esto es de Aristóteles. Ahora bien, no es verdad que para los amigos el convivir es lo más deseable, de la misma manera que para los amantes el ver es lo más precioso y prefieren a los demás, porque es en virtud de esta sensación principalmente como el amor existe y nace. La amistad es en efecto una comunidad, y la disposición que uno tiene para consigo la tiene también para el amigo.
En cuanto a uno mismo, la sensación de que existe es amable y así también respecto del amigo. Entonces, el sentido también viene o tiene que ver, finalmente, ya dijimos lo de mundo compartido, ya dijimos que hay una transformación de las partes con el dolor de la ausencia del amigo. Con esto va cerrando el texto. Cervantes. Porque duele que la aventura se acabe. Duele que la intimidad final. Claro, queda una huella del paso del mundo del otro por mi mundo. La ausencia se da por la muerte, pero eso causa dolor. Y ese dolor es una huella o un vestigio de que hay un tipo de amor o de afecto que es la amistad. Ay, respondió Sancho llorando, no se muera vuestra merced, señor mío, sino tome mi consejo y viva muchos años, porque la mayor locura que puede hacer un hombre en esta vida es dejarse morir, sin más ni más, sin que nadie le mate, ni otras manos le acaben que las de la melancolía. Mire, no sea perezoso, sino levántese de esa cama y vámonos al campo vestidos de pastores, como tenemos concertado. Quizá tras de alguna mata hallaremos a la señora doña Dulcinea desencantada, que no haya más que ver. Si es que se muere de pesar de verse vencido, écheme a mí la culpa, diciendo que por haber yo hinchado mal a Rocinante le derribaron. Cuanto más que vuestra merced habrá visto en sus libros, de caballería ser cosa ordinaria derribarse unos caballeros a otros, y el que es vencido hoy, ser vencedor mañana, le dice Sancho a Don Quijote en su lecho de muerte. Cierro con esto de Séneca sobre la amistad. De nuevo le dice a Lucilio, afirmando cómo se ha transformado precisamente por el intercambio de epístolas. Entonces comenzaría a tener una confianza firme en nuestra amistad, en aquella amistad auténtica que ni la esperanza, ni el miedo, ni la búsqueda del propio provecho destruye. Amistad con la que mueren y por la que mueren los hombres. Hasta ahí Séneca. Y es esa amistad con esa condición de con la que mueren los hombres que Sancho afirma su vínculo con Don Quijote. Un vínculo de transformación que ofrece un sentido. Yo creo que no nos pasamos mucho. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias al profesor Andrés Acosta. Y bueno, tenemos un espacio de unos 10 minuticos para no retrasar mucho la próxima ponencia, eh, para que los asistentes participen. Quien tenga una pregunta lo puede escribir en el chat o puede levantar la manito y le doy el permiso para hablar. ¿Será que no son horas de pregunta, hombre, José? Pues Soy después de las 10. Pues en estas tierras, por lo menos. lo más seguro, lo más seguro. Como debe Eh, ser. sí. Mm, bueno, entonces si nadie tiene una pregunta, que ya veo que el próximo participante ya está en la sala. Eh, bueno, entonces, si nadie más va a preguntar, entonces muchas gracias, profesor Andrés, por la ponencia magistral y entonces damos paso. Pues muchas gracias, profe.